Ah, chuta. Pues cogí mi celular, empecé a buscar en Twitter, que soy adicta a Twitter, y empiezo a ver que todos los medios de comunicación empiezan a tuitear: Corte Constitucional aprueba el matrimonio igualitario. Les llamé a Gaby y le dije: lo logramos, nos vamos a casar, y yo lloré. Y una de las cosas que recuerdo haber dicho, que me sentí en ese momento, es: estoy llorando porque por fin me siento persona. Los hitos que han marcado el desarrollo de la protección de derechos de la comunidad LGBT en general parten desde, bueno, y esto no es, creo, muy conocido, pero el activismo que ya había cuando la homosexualidad estaba criminalizada hasta el 97. Ya había movimientos, ya había situaciones culturales, relaciones sociales en las cuales en los 70s, en los 80s, habían colectivos que, claro, por la penalización que había, operaban en lo clandestino. Un hito oficial, creo, es la despenalización de la homosexualidad en el 97, que viene luego con el contexto de un cambio diametralmente opuesto con la Constitución del 2008, ¿no? En esa hay una norma en el artículo 11, numeral 2, que establece como principio que en Ecuador todo el mundo es tratado de forma igual y que se prohíbe la discriminación. Y en ese artículo 2, 11.2, enumera las formas por las que no se puede discriminar. Y menciona, entre otras, la cuestión étnica, el lugar de nacimiento, la cuestión de ideología y, muy importante, menciona la orientación sexual. Ha triunfado aplastantemente la nueva Constitución. Pero Correa, en la Constituyente de 2008, en Montecristi, lo que hizo es bloquear toda esta posibilidad de acceso justamente por esta movilización ultraconservadora, y además porque él también era una persona que no creía en ese derecho. En todo caso, nosotros no generamos mayor una postura contraria a aquello, porque sin embargo de eso la Constitución había incluido como 40 artículos referentes a no discriminación, a inclusión, y 2 días antes de tomar posesión, en un programa de televisión, el periodista Rafael Cuesta le pregunta: presidente, ¿usted está a favor o en contra del tema del matrimonio gay? Y Correa dijo: Yo le he dicho también, yo soy muy progresista en la parte económica y social, pero bastante conservador en cuestiones morales, y no es que pretenda... No tenía nada que ver tampoco, porque el tema del matrimonio no está vinculado a un asunto de moral. Y nosotros nos activamos, y lo que no nos esperábamos es que él nos respondiera. Y desde ahí eso se convirtió en lucha, porque nos organizamos. Pamela Troya, que era la coordinadora en ese entonces del colectivo Igualdad de Derechos, tenía una pareja, y lo que necesitábamos es tener una pareja consolidada que pueda presentar esta solicitud de turno en el registro civil para pedir su derecho al matrimonio. Yo creo que primero, antes de lanzar el tema del matrimonio igualitario, sí fue importante la organización previa. Porque no es que de repente hoy día decidimos lanzarnos y al siguiente día nos presentamos. Realmente fue un trabajo de hormiguita de casi 5 meses. Y decidimos de manera conjunta que Gaby y yo seamos de esa pareja. Y el 5 de agosto de 2013 estuvimos a las 10 de la mañana presentes en el registro civil de San Blas, y convocados muchos activistas, y con Pamela y Gabriela para solicitar su turno. Obviamente fue negado, y esto pues siguió un curso judicial. En mi caso llegó a la Corte Constitucional a través de primero una acción de protección que fue negada en primera Corte Provincial, y luego la presentación de una acción extraordinaria de protección en junio del 2014, que fue admitida a trámite en diciembre del 2014. Pero ciertamente esto no iba a pasar. O sea, llegó a donde tenía que llegar, que era la Corte Constitucional, pero creo que un hito fundamental que motivó que este tema tuviese nuevos bríos fue la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado costarricense manda a preguntar a la Corte, y la pregunta es muy sencilla. ¿Las personas del mismo sexo que se unan tienen igualdad de condiciones para efectos patrimoniales o otros efectos, o para su unión? Y la Corte dice contundentemente
Si existiera obstáculos para eso, esto se conforma en una discriminación. Y esto es muy importante porque lo que está diciendo es que los estados tienen que garantizar esto. La Corte, con su sentencia, va a decir, esta sociedad tiene que cambiar. Y así empieza otra vez el proceso, y ahí es donde entra la Fundación Pacta. Lo que hace la Fundación Pacta es generar la misma forma de caso que nosotras, que Gaby Correa y yo, en el sentido de presentar parejas desde febrero del 2018 a noviembre del 2018 en el registro civil solicitando turno para casarse, pero no fue público. Y finalmente, ante las negativas del registro civil, igualmente presentar acciones de protección, con la diferencia que ahora tenían el documento o la opinión consultiva 2417 como parte de esa argumentación jurídica. En enero del 2018, con la emisión de la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya comenzamos a mirar más seriamente la posibilidad jurídica de que podíamos litigar con mayores bases el acceso al matrimonio. Y el caso se trataba de una acción de protección, una pareja que se había intentado casar, que el registro civil había negado la inscripción del matrimonio. A ellos les pareció discriminatorio, hicieron una demanda contra el registro civil y en segunda instancia, después de que un juez le negó, el juez dudaba si es que un instrumento que se llama opinión consultiva era un instrumento vinculante o no en Ecuador. Si era vinculante, el juez tenía que resolver en el sentido de ordenar que se casen una pareja del mismo sexo, y si es que no era vinculante, prevalecía la norma de la Constitución que decía que el matrimonio es entre hombre y mujer. Entonces lo que hace este juez es suspende esa causa, pide a la Corte Constitucional que absuelva la duda. No estábamos planteando una reforma a la Constitución, estábamos planteando justamente una interpretación sistémica e integral de la Constitución a la luz de la misma Constitución y de los tratados internacionales. Y eso fue lo que hizo Ramiro Ávila. Y en la Corte Constitucional somos 9 jueces y entre los 9 jueces se sortea, y la causa me llegó a mí y yo hice una de las ponencias que al final, digamos, se votó y se aprobó, por la que el matrimonio igualitario, digamos, se convirtió en norma en el Ecuador. El tema aquí era que podamos acceder en libertad, en igualdad y sin discriminación a un derecho y a una institución que existía y que existe, y que la única cosa que nos impedía era tener una orientación sexual diversa, que además se supone que no debe ser una categoría de discriminación. Y así logramos el matrimonio igualitario. Abogado Pedro Fabricio Villamarca, como asambleísta por Pichincha, solemniza el siguiente matrimonio. Pude haberme casado el 10 de julio si quería, pero queríamos que sea simbólico, y por eso volvimos a coger, que 6 años después volvió a caer lunes, 5 de agosto, lunes, la misma fecha, el mismo día, la misma hora y en el mismo lugar, en el registro civil. Y esta vez, el 5 de agosto del 2019, fuimos para casarnos. Este fue para mí un hito importante porque cerramos este ciclo de 6 años de lucha, y esta vez con un registro civil que por fin nos trataba como personas y nos decía que sí, que éramos esposa y esposa. Lo que sí es interesante ver también es que si comparamos con otros países, tanto de la región como a nivel mundial, el proceso del matrimonio igualitario en aquellos donde ha sido aprobada se da por diferentes vías o mecanismos. Casos como el de Estados Unidos, como el nuestro, como el de Colombia, donde es aprobado a través de un dictamen judicial, vienen desde la perspectiva de lo que es justo, no de la sociedad, pero sí de un grupo de personas que creen que es momento de traer la justicia. Pero ahora que ya está, viene el momento de que la sociedad un poco debata, converse, dialogue y podamos realmente llegar a ese punto en el que una decisión que viene de una Corte Constitucional no es necesariamente impuesta, sino que vamos más allá para analizar el por qué hay la necesidad de que este grupo de personas tengan ese derecho. El reconocimiento de derechos no se circunscribe sustancial y únicamente y tácitamente a la producción de leyes y de reformas legales. Y tampoco creo que las personas o los discursos o las voces autorizadas sean solamente la de los abogados o los activistas jurídicos. Entonces creo que hay que poner atención a esas vidas y a esos cuerpos que cotidianamente se enfrentan a la discriminación, mucho más allá de la ley.
que actualmente es importante, pienso yo, es que los mismos actores políticos de avanzada salgan del closet no porque sean LGBTs, sino porque sean personas heterosexuales que quieran apoyar la causa, que sientan que se está luchando por un tema de derechos humanos y que públicamente tengan esa postura en el ámbito político, en el ámbito de decisión. Las personas del mismo sexo ya estamos unidas con nuestras parejas desde hace muchísimo tiempo, o sea, antes de que las leyes se aprueben, antes de que cambien las normativas de cada país. Y eso se relaciona directamente con el ejercicio de nuestra ciudadanía, porque todas las personas tenemos una familia, y si tu familia no está reconocida, entonces tu núcleo de desarrollo está como limitado en algunos aspectos. El hecho de que ya se tenga el matrimonio civil igualitario no quiere decir que todas las personas de LGBT como tal van a optar por el matrimonio, pero ya es un derecho como tal, ¿no? Que antes sí era un privilegio solamente para las parejas heterosexuales. Sin embargo, cuando hablamos ya del acceso a derechos desde una mirada mucho más amplia, debemos tener en cuenta que el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso al seguro social, el acceso al trabajo, siguen siendo derechos que están muy pendientes aún en el listado de necesidades de las personas LGBT. Es momento ahora sí de unir agendas, de trabajar en la generación de empatía entre los activismos LGBT en el Ecuador y ahora ir luchando por la accesibilidad de estos otros derechos que son prioritarios, porque estos otros derechos sí le cambian también la vida a la gente. Quien estudia los derechos humanos y estudia historia sabe que esto es natural. Cuando imagínense las portadas de los periódicos el siguiente día de cuando se extinguió la esclavitud, por ejemplo. O sea, la gente estaba ¿no? chocada por los hechos, porque eso no era en ese momento algo común. Entonces esta tensión ella es natural, hay que saber gestionarla, pero manteniéndonos firmes, ¿no? Manteniéndonos firmes en que estos derechos, una vez conquistados, no hay vuelta atrás. Y la lucha de derechos nunca se termina, sobre todo es interseccional, porque hay LGBTs que son indígenas, que son afro, que son mujeres, y su condición con sus otras condiciones también generan problemas. Entonces, ahora que tenemos migrantes de Venezuela, de otros países, también viven una discriminación complicada que tiene que ser también puesta en el debate público. Pero también si no hay visibilidad en la calle, si no hay debate en la academia y si no hay confrontación política, pues tampoco sucede. Y creo que a eso también tenemos que llegar. Yo me acuerdo cuando yo era niño, cuando era adolescente, el hablar de los derechos LGBT era casi imposible. Y el pensar desde lo simbólico, desde lo emocional, en tener una familia, en poder casarte, era realmente pensarlo desde el temor, pensarlo desde el susto. Así que ahora saber que este proceso como tal, abanderado por grandes activistas aquí en el Ecuador, que desde las juventudes hemos apoyado desde la comunicación también para que en la agenda social se replique con fuerza y que esto ahora ya sea un derecho como tal, obviamente nos genera muchísimas emociones, pero sobre todo es pensar que las siguientes generaciones ya tienen algo menos por qué sufrir. Me parece que es un momento en el cual la juventud, precisamente, tiene ese portaestandarte de construir el mundo que quieren. Lo que no está en disputa es que todos necesitamos tener nuestros derechos protegidos de una u otra forma. Y eso implica que entonces veamos también por los demás. El reconocimiento del matrimonio igualitario en el Ecuador es una conquista histórica de los grupos de personas que han sido tradicionalmente excluidas de la esfera de reconocimiento de derechos. Este es un logro profundo de todas las personas que estamos en contra de cualquier tipo de discriminación en nuestras sociedades. Y se abre un nuevo horizonte de debate en todos los estados. Es un poco romántico lo que voy a decir ahora, pero algo que es muy bello en el matrimonio igualitario desde una perspectiva personal es que es un derecho vinculado a los afectos, es un derecho vinculado a desear, es un derecho vinculado a querer crear cosas nuevas. Es un derecho que nos hace recordar que las personas no solamente somos lo material o lo estructural o lo de la vida cotidiana, sino nuestros afectos. Y que nuestros afectos
tienen que estar protegidos de la misma manera que está protegida la salud o la educación o la seguridad, porque eso es lo que nos hace ser humanas y humanos.